Cuando escuché por primera vez que Fernando vendría a nuestra casa, no le di mucha importancia. Algo habitual. Andrés a menudo ofrecía ayuda a sus padres, especialmente después de la muerte de su madre. Me había acostumbrado a su nobleza, al igual que a las llamadas nocturnas, en las que casi siempre escuchaba solo, me quedaré tarde. Los viajes de negocios, las reuniones, los tratos. Su mundo giraba alrededor del trabajo, como un péndulo antiguo que oscilaba demasiado lejos de mí. Nuestro apartamento en la costa era como un museo, hermoso pero frío. Todo allí me parecía superficial. El sonido de las olas rompiendo en la orilla tras las ventanas era solo un fondo para mi silencio. Cada día parecía romperse nuevamente contra las rocas de mis expectativas. Sí, en las fiestas nos veíamos impecables, reíamos, manteníamos conversaciones. Andrés sabía cómo estar a la altura, pero todo siempre giraba en torno a él, a su vida. Yo, en cambio, solo era una observadora. Una de esas mujeres a las que invitan para complementar la imagen del hombre exitoso. Cuando Andrés dijo que su padre se quedaría con nosotros unas semanas, sentí una ligera punzada de incomodidad, pero pronto me olvidé de ello. Fernando siempre había sido amistoso, tenía sus propios asuntos, sus propias preocupaciones. Venía para visitas breves, hacía bromas y a veces contaba historias que hacían que Andrés suspirara con vergüenza. Papá, comenzaba siempre Andrés, no hace falta recordar todo eso. Yo reía con ellos, pero en lo más profundo de mi ser, sentía que había algo en Fernando que no lograba captar de inmediato. Llegó el día de su llegada. Andrés se había ido en otro viaje y recibí a Fernando sola. Cuando abrí la puerta, me sorprendió cuánto había cambiado. No tenía que ver con la edad, sino más bien con una confianza interior que siempre había llamado la atención, pero a la que nunca le había prestado suficiente atención. Él sonrió, y por un momento me perdí en esa mirada. Cálido, casi magnético, Fernando siempre supo cómo ganarse a la gente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuve aquí?, dijo, mirando a su alrededor, como si la casa fuera nueva para él. Asentí con cierta incomodidad y le ofrecí té. Fuimos a la cocina y su presencia llenó el espacio a mi alrededor. Se sentó a la mesa, relajado, echándose hacia atrás, y sentí como la tensión en mi espalda se hacía más notable. Has cambiado, Gloria, dijo de repente, con una voz suave pero con una fuerza oculta detrás. Te ves cansada. Esas palabras me tomaron por sorpresa. ¿Cansada? Me veía solo unas pocas veces al año, y ahora hablaba como si me conociera de toda la vida. Mi garganta se tensó, y apenas logré esbozar una sonrisa. Solo muchas cosas por hacer, respondí, intentando mantener la calma. Fernando guardó silencio, pero su mirada seguía siendo penetrante. Hablamos de trivialidades, la renovación de la villa, cómo iban sus negocios. Pero ya sentía que la conversación había ido más allá de simples cortesías. Su atención era más personal que nunca, y eso me provocaba una extraña sensación de inquietud de la que no podía deshacerme. Al caer la tarde, Andrés regresó. Todo volvió a la normalidad, pero ese silencio que siempre reinaba en nuestra casa ahora me parecía aún más ensordecedor. No sabía exactamente qué era. Esa ligera incomodidad, esa tensión apenas perceptible. Pero ya sabía que en esas pocas semanas todo podía cambiar. Fernando se quedó, y con cada día que pasaba, me daba más cuenta de que entre nosotros había algo que no podía nombrar de inmediato. Andrés siempre sabía convertir cualquier evento en un espectáculo. El yate no era solo un lugar para encontrarse con clientes, era un show donde él era el director y el protagonista. Por la mañana, corría de un lado a otro de la cubierta, dando instrucciones al personal, cuidando cada detalle para que todo estuviera perfecto. Yo, en cambio, me sentaba en la sombra, observando su ajetreo. A él le encantaba. Vivía para esos momentos. Fernando estaba de pie junto a mí, contemplando el mar sin involucrarse. Parecía tranquilo, completamente ajeno a esta carrera por impresionar. ¿Siempre ha sido así? ¿Tan activo? Le pregunté a Fernando, señalando hacia Andrés con la cabeza. Fernando esbozó una sonrisa.
desde que lo recuerdo. Demasiada energía como para quedarse quieto. Asentí, pero no pude evitar soltar un suspiro. Todo ese brillo y esplendor de Andrés empezaba a perder su atractivo para mí. Estábamos en el mismo yate, pero sentía que nuestros mundos cada vez se distanciaban más. Al caer la tarde, el evento terminó. Los invitados, uno tras otro, abandonaron el yate, y a bordo quedó un silencio. Andrés se retiró rápidamente a su despacho en la cubierta inferior. Tenía que discutir algo urgente con un cliente por teléfono. Yo me quedé arriba, disfrutando del momento en que toda la tensión había desaparecido. Fernando, acercándose lentamente, sugirió que nos quedáramos un par de horas más para disfrutar de la vista del atardecer. Acepté su propuesta sin sentir el más mínimo reparo. Después de todo, era solo un atardecer. Solo una conversación. Nos sentamos en la popa, y el mar alrededor de nosotros se teñía de tonos dorados, las olas meciéndose suavemente contra el yate. Fernando sirvió 2 copas de vino. El silencio entre nosotros era agradable, y me sentía relajada, como si no estuviéramos simplemente en un yate tras un largo día, sino que fuéramos viejos amigos. Es hermoso, ¿verdad? Dijo Fernando mirando el horizonte. Sí, mucho. Asentí, sintiendo cómo la brisa de la tarde rozaba mi rostro. Él me miró detenidamente. Sus ojos parecían más profundos de lo habitual, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Hablamos de cosas simples, de la vida, del tiempo. Pero cada una de sus frases penetraba más allá de las palabras. Sentía que intentaba decirme algo más, algo oculto tras esas ligeras charlas. En un momento, su mano rozó la mía suavemente. Sentí una oleada recorrer mi cuerpo, como si ese gesto inocente hubiera destapado algo dentro de mí que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Me quedé en silencio, mirando su mano, sin apartar la vista. «Perdón», dijo en voz baja, retirando la mano, pero no pude evitar notar que en sus ojos no había arrepentimiento. Más bien, estaba observando mi reacción. «Está bien», respondí con esfuerzo, aunque por dentro sentía que todo se contraía. Guardamos silencio nuevamente, pero ahora el silencio era diferente, pesado, cargado de algo insoportablemente personal. El atardecer pintaba el mar de tonos rosados y dorados, y parecía que ese momento se prolongaba para siempre. Sabía que esa noche quedaría grabada en mi memoria para siempre. Fernando se inclinó un poco más cerca. Su respiración rozó mi mejilla y sentí cómo mi corazón latía más rápido. No me aparté. Parecía que todo lo que estaba ocurriendo era natural, como respirar, como ese atardecer. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja, apenas rozando mi rostro con la mirada. No pude responder, solo asentí, sintiendo cómo mis dedos se cerraban en un puño. Y entonces, sin esperar palabras, se inclinó aún más cerca. Sus labios rozaron los míos con delicadeza. En ese instante, el mar se quedó en silencio, y el viento parecía haberse desvanecido. El tiempo se detuvo y todo el mundo se redujo a ese momento. Nosotros dos en el yate, bajo el cielo del atardecer, donde ya no había reglas, solo sentimientos que había intentado negar durante tanto tiempo. Cuando Fernando se apartó, supe que todo ya había cambiado. Había cruzado una línea de la que no había retorno. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Andrés ya estaba preparándose para ir a su reunión, pero esta vez no quería despedirlo con el habitual sentimiento de alivio. En mi mente aún resonaban los ecos de la noche anterior en el yate. No podía olvidar la mirada de Fernando, sus caricias. Esos pensamientos me invadían como olas, como el mar que escuchaba tras la ventana. Me voy por poco tiempo. Volveré para la cena, dijo Andrés mientras se ajustaba rápidamente la corbata. Su voz era formal, distante, como siempre. Está bien, respondí mecánicamente, escondiendo mi tensión interna tras una sonrisa habitual. Nos dimos un breve beso y la puerta se cerró tras él. Quedándome sola, sentí un silencio opresivo, pero esta vez no era simplemente el vacío habitual. Me pesaba como una carga que ya no podía ignorar. Decidí salir a dar un paseo por la costa, con la esperanza de despejarme,
de encontrar respuestas a las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. Caminaba por un sendero estrecho junto al mar, inhalando el aire salado, cuando de repente escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi a Fernando. Venía hacia mí, sin prisa, pero con una calma inquebrantable. En sus ojos no había ni una sombra de arrepentimiento por la noche anterior. Más bien, parecía como si todo lo que ocurría fuera inevitable. No esperaba encontrarte aquí, dijo, deteniéndose a mi lado, con su voz tranquila y serena. Asentí, sintiendo cómo dentro de mí todo volvía a encenderse. Nos quedamos frente a frente, como dos extraños que se cruzan en el camino, pero la tensión entre nosotros era demasiado real, demasiado evidente. Intenté iniciar una conversación banal, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Hay un faro viejo cerca de aquí, sugirió Fernando inesperadamente, como si el tema ya no mereciera más atención. ¿Quieres verlo? Asentí, aunque sabía que no se trataba de una simple excursión al faro. Era algo más, algo inevitable, como si ambos estuviéramos siguiendo un camino que ya habíamos escogido, pero que aún no nos atrevíamos a admitir. El faro se alzaba realmente en una colina, abandonado y deteriorado, como un símbolo de todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Sus paredes estaban cubiertas de grietas, las ventanas rotas, y dentro reinaba el silencio, roto solo por el leve silbido del viento. Miré aquel lugar y sentí cómo la tensión dentro de mí iba en aumento. Todo alrededor parecía tan destruido como mis principios, y no podía escapar de esa sensación. Aquí se siente extraño, como si el tiempo se hubiera detenido, susurré, sin esperar que él respondiera. Fernando se acercó más. Su mano cálida rozó mi hombro. No podía respirar, no podía pensar. En ese momento todo se derrumbó. Todas las barreras que había construido para mantenerme firme se desmoronaron. No podemos seguir con esto, dije, pero mi voz era demasiado débil para creer en mis propias palabras. Gloria, dijo él suavemente, con firmeza. Su mirada era intensa y sabía que él sentía lo mismo que yo. Estábamos parados en medio del faro en ruinas, y todo lo que parecía imposible ayer, hoy se había hecho realidad. Se acercó más, sus manos tomaron mi rostro, y sentí cómo me rendía, como toda mi resistencia se desmoronaba en polvo. El faro a nuestro alrededor era el símbolo de lo que estábamos destruyendo con nuestras acciones. Parecía sombrío y solitario, como nuestros pensamientos, como nuestras decisiones. Pero ya no podía detenerme. Habíamos construido esas murallas durante toda una vida, y ahora, dentro de esas paredes rotas, comprendí que ya no podían retenernos. Ese beso no fue solo un momento, fue una confesión. La confesión de que lo que había entre nosotros no era un simple capricho pasajero. Cuando Andrés sugirió que fuéramos a una velada con sus colegas en un prestigioso club nocturno, apenas pude contener un suspiro. Para él, esos eventos eran una parte fundamental de su vida. Conversaciones superficiales, un poco de presunción, tal vez nuevos contactos útiles, todo eso conformaba su realidad. Para mí, estas noches se habían convertido en una rutina más. Me sentía como una figurante en su escena cuidadosamente construida. Fernando también iba a asistir. Por supuesto, su presencia en este tipo de reuniones se había vuelto constante. Últimamente parecía que no solo era un invitado en nuestra casa, sino en toda mi vida. Ya no podía ignorar cómo la tensión entre nosotros crecía día a día, y cada mirada me recordaba lo que estábamos haciendo. La cuestión era solo cuánto tiempo más podríamos ocultarlo. Entramos en el club, y las luces brillantes, el ritmo de la música y la multitud nos envolvieron. Andrés rápidamente se sumergió en la conversación con sus colegas, pasando de un tema a otro con facilidad. Siempre sabía cómo causar una buena impresión. Yo, como de costumbre, me senté al lado, con una copa de champán en la mano y sonriendo educadamente cuando era necesario reaccionar a algún comentario. Fernando estaba sentado al otro lado de la mesa, pero sentía su mirada sobre mí. Toda la noche estaba impregnada de esa tensión oculta. Nos intercambiábamos miradas breves pero cargadas de significado, y yo sabía que él pensaba lo mismo que yo. Ni la música fuerte ni las luces brillantes podían silenciar nuestro diálogo interno.
En un momento dado, Fernando se levantó, se acercó a mí y me extendió la mano. ¿Bailamos? Su voz era suave, pero segura. Miré a Andrés. Estaba demasiado absorto en la conversación como para notar nada. Mi mano, como si actuara por cuenta propia, se acercó a la de Fernando. Nos encontramos en la pista de baile, rodeados por decenas de personas, pero para mí no existían. Solo estaba él. Solo existía este momento. La música acallaba cualquier pensamiento, haciendo que mi cuerpo se moviera al ritmo. Pero esos movimientos no eran solo un baile. Eran nuestro lenguaje oculto, lo que no podíamos expresar con palabras. El ritmo se aceleraba y nosotros nos acercábamos más. Fernando me atrajo hacia él mientras bailábamos, y yo no podía resistirme. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía tan fuerte que parecía poder ahogar la música. Cada gesto suyo, cada movimiento me llenaba de una emoción que ya no podía negar. Bailábamos como dos personas atrapadas en su propio mundo, un lugar sin reglas. Gloria. Su voz apenas se oía, pero yo escuchaba cada nota, cada eco en mi corazón. No, susurré, pero mis palabras carecían de convicción. Sabía que ya había ido demasiado lejos. La música a nuestro alrededor, las luces, la multitud, todo desapareció, dejando solo a nosotros dos. Y supe que habíamos llegado al borde, ese punto sin retorno. ¿Qué quieres, Gloria? Susurró de nuevo, y sus palabras rompieron el último hilo que me mantenía en pie. No respondí, pero mis ojos, mi cuerpo ya le habían dado la respuesta hacía mucho tiempo. Al cabo de unos días, el amanecer en la costa siempre había sido un momento especial para mí. El silencio antes de los primeros rayos del sol, cuando el mar parecía tranquilo, como un espejo inmóvil. Pero hoy, ese silencio era diferente. No traía calma ni alivio, más bien me hacía sentir cada nervio, tensado como una cuerda. Estaba sentada en la fría arena, mirando cómo las olas apenas se rompían en la orilla. Sabía que esta reunión tenía que ocurrir, que, al final, todo debía resolverse. La única cuestión era cómo. Sabía que Andrés dormía en casa, sin sospechar nada, y ese pensamiento me retorcía por dentro. Fernando apareció en el horizonte, su silueta apenas visible contra el cielo del amanecer. Se acercó en silencio, pero su presencia se sentía de inmediato, como si trajera consigo todo el peso de las decisiones que tendríamos que tomar. ¿Llevas mucho esperando? Preguntó mientras se sentaba a mi lado. Su voz era tan tranquila como siempre, pero ahora tenía un tinte de cansancio. No, respondí mirando el mar. Dentro de mí había una tormenta, pero me esforzaba por mantener la calma exterior. Nos quedamos en silencio, dejando que fuera esa quietud la que hablara por nosotros. En ese momento, me parecía que todas las palabras eran innecesarias. Todo ya se había dicho, con nuestras miradas, con nuestras acciones. No tenía sentido esconder la verdad. Ambos sabíamos que esto no podía continuar. Pensé que podría controlarlo, dijo Fernando rompiendo el silencio. Pero cada día, todo se vuelve más complicado. Sus palabras reflejaban mis propios pensamientos. Yo también creía que podría mantenerlo bajo control, que solo era un momento de debilidad. Pero todo resultó ser mucho más profundo. Era como caer por un precipicio. Ves que el borde se acerca, pero no puedes detenerte. Fue un error. Finalmente dije, tomando valor. Hemos ido demasiado lejos. Fernando no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el horizonte, y solo podía imaginar en qué estaría pensando. Tienes razón, dijo en voz baja. Pero los errores no ocurren sin motivo. Ambos tomamos nuestras decisiones. Sus palabras me tocaron. Sí, fue una decisión, pero no la que realmente quería tomar. Ya no podía vivir con este peso. No podía mirar a Andrés a los ojos cada día, sabiendo que lo había traicionado. No puedo seguir con esto, dije mirándolo. Ya no quiero ser parte de esta mentira. Fernando desvió la mirada, y vi cómo sus hombros se hundieron ligeramente. Parecía agotado, como si toda su energía hubiera sido consumida por este romance secreto y destructivo. Lo entiendo, dijo finalmente. Yo tampoco quiero seguir, pero
¿Qué vas a hacer ahora? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como un enigma sin respuesta. Miré el mar, donde el primer rayo de sol rompía a través de las nubes. Sabía que la decisión era mía. Tenía que elegir entre dos caminos. Seguir viviendo con Andrés, fingiendo que nada había pasado, o tomar el camino destructivo con Fernando, que prometía aún más dolor. Pero ¿qué pasaba si mi camino era otro por completo? ¿Y si podía dejarlos a ambos atrás? Me voy, dije, sintiendo cómo esa frase, como un suspiro, me liberaba. Dejo a Andrés y también a ti. Fernando asintió lentamente, como si lo hubiera entendido desde el principio, como si supiera que este momento era inevitable. No intentó detenerme, y le estuve agradecida por eso. Espero que encuentres lo que buscas, dijo con suavidad, pero en su voz había una tristeza indescriptible. Me levanté y, sin mirar atrás, comencé a caminar por la orilla. El viento jugaba con mi cabello. Las olas susurraban algo propio, y por primera vez en mucho tiempo sentí ligereza. No era una sensación de victoria, ni una liberación del dolor, pero era el primer paso hacia lo que esperaba encontrar, a mí misma.